Bueno, le doy nuevamente la bienvenida, ¿no? Donde vamos a trabajar algo que a mí me apasiona, que es trabajo en equipo. ¿Qué es esto de trabajar en equipo, no? Y vuelvo a lo que venimos relacionando entre la comunicación, entre lo que es seguridad de paciente, y hoy nos convoca este tema que para mí es muy importante en toda institución. Primero vamos a definir qué es un equipo, ¿no? Porque es un grupo de personas que trabajamos de una manera coordinada, que hacemos ejecuciones de proyecto y que cada uno tiene algo que es la especialidad, ¿no? Hay gente que es muy buena colocando, hablo por supuesto desde mi disciplina, muy bueno colocando venoclisis o muy bueno colocando sonda nasogástrica, o un buen kinesiólogo en vía respiratoria o en vía motora, un médico, bueno, tiene cada uno sus especialidades, ¿no? Pero todos, como venimos diciendo en cada una de nuestras presentaciones, somos muy importantes y tenemos un proyecto a desarrollar con un compromiso, ¿no? Y que todos tienen una función. Pero, ¿en función a qué? Al lugar donde yo estoy desarrollándome esta actividad y en este equipo de trabajo. Pero es lo mismo trabajar en un equipo de trabajo que trabajar con un grupo. Bueno, el equipo de trabajo, por supuesto que es un método, ¿no? Y es colectivo, donde todos participamos, donde todos intercambiamos experiencia, roles, funciones, objetivos. Pero ¿saben qué? La base del trabajo en equipo es lo que venimos hablando del primer día, ¿no? La comunicación. El 5C del trabajo en equipo. Complementariedad, comunicación, confianza, compromiso, coordinación. Están interrelacionadas todas, pero no pueden estar separadas. Porque no me digan que va a haber complementariedad si no hay comunicación. No me digan si no tienen una buena comunicación que va a existir confianza. Y por supuesto, compromiso y coordinación. Entonces, un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, ¿es lo mismo? Claramente que no. Un grupo tiene una formación que puede ser similar, tienen un tipo de trabajo, responden en forma individual, tienen una manera particular de trabajar, y acá entramos en algo muy importante que es la estructura jerárquica. Ya no existen más estas estructuras verticalistas donde hay alguien que decide y toma decisiones y no las comparte. Por eso hoy hablamos de equipos de trabajo, donde tenemos que cambiar este modelo en este nuevo paradigma que hablamos en una de las clases anteriores, donde tenemos que formar parte de los proyectos, tenemos que coordinar, hacer cohesión, ¿no? Y por lo tanto acá la jerarquía se diluye, ¿no? Entonces los jefes de equipo están al lado de los colaboradores, no están arriba en los organigramas, están al lado, y esto hace la diferencia. Pero ¿por qué trabajar en equipo? Porque hay actividades que se pueden organizar mucho mejor desde lo colectivo que desde lo individual. Y son trabajos donde a veces los profesionales son autosuficientes, pero a veces no es necesario dividir el trabajo, sino esto de cómo asignamos roles, cómo asignamos las funciones, estas actividades que requieren la combinación y la capacidad y la habilidad de todos y cada uno de nosotros. Por eso en este caso es muy importante hablar de las especialidades. Yo siempre doy ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que colocar una venoclisis, no logro la primer intento, voy a un segundo intento, bueno, ¿por qué continuar? ¿Por qué no pedir ayuda a alguien que tenga mayor especialidad, mayor expertise, ¿no? Porque si no después de 3, 4, 5 intentos el paciente queda con todas las venas destruidas y yo pretendo que alguien venga a hacer un milagro, porque ya no va a haber vena posible que yo pueda colocar. Entonces, esto para mí es muy importante, ¿no? Que entre nosotros como colegas podamos trabajar en equipo. Y que si hay alguien que es más experto que yo, le dé su lugar, porque como dijimos anteriormente, somos todos muy inteligentes y todos tenemos capacidades diferentes. Ni mejor ni peor, diferente. Por lo tanto, ¿cómo ponemos un equipo a trabajar? Bueno, primero pensemos que los procesos cada vez se van complejizando, cada vez más, porque la realidad es que la salud 2 más 2 no es 4, todos los años tenemos nuevas tendencias, entonces
vamos a poner a trabajar este equipo. Bueno, bien, primero vamos a definir cuáles son los objetivos, a dónde queremos llegar. Si yo le marco el camino al otro, a dónde quiero ir, el otro sabe, pero tengo que acompañarlo. Pero para esto tengo que seleccionar quién. No es a dedocracia o porque es mi amigo, no, tengo que tener competencias a definir. Nombrar quiénes son los jefes o los líderes de los proyectos y por supuesto dar con claridad, conocer cuál es el proyecto y hacia dónde vamos, cuál es el camino. Primero tengan en cuenta que se tienen que autovalorar, ¿no? Y reconocer que puedo contribuir o que no. A ver, a mí a veces, así como ustedes me están invitando a hablar de comunicación, de trabajo en equipo, seguridad de pacientes, son temas que yo desde la gestión hace muchos años que manejo. Ahora, a mí a veces me llaman para disertar sobre paciente oncológico y la realidad es que no es mi expertise, entonces yo no puedo hablar de lo que no soy experta. Entonces, hay que valorar y contribuir al otro y a reconocer al que sabe, a la especialidad, pero principalmente basado en algo que para mí es muy importante, que es el respeto. Entonces, así vamos a poder armar grandes equipos de trabajo, ¿no? Por supuesto, poder expresar lo que nos pasa, porque hay días que tenemos mejores, otros días no tanto, pero volvemos a hablar de lo que, y voy a volver a tocar acá en esta presentación, la importancia de las emociones y de los sentimientos, escucharnos, conocer cuáles son las normas y poder cuestionarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo decir, mira, esto no me parece adecuado? Bueno, esto se puede hacer cuando hay equipos de trabajo con confianza. Pero una de las cosas que tenemos que tratar es de que seamos productivos, ¿no? Que seleccionemos, que nos comprometamos, o sea, esto de, si yo tengo claro cuál es el objetivo, bueno, ¿qué puedo aportar yo a este proyecto? ¿No? Entonces a partir de ahí vamos a tener lo que le decimos el ambiente participativo, donde yo me siento escuchada, donde me siento que soy útil, donde tengo claro cuáles son mis objetivos y las metas, cuáles son las metas del equipo, ¿no? Porque hay cosas que son importantes a nivel individual y hay cosas que son importantes a nivel grupal, y algo como recién les dije, ¿no? El respeto por la diferencia. Siempre digo, hay que achicar las brechas, ¿no? ¿Qué es esto de achicar las brechas? Yo siempre digo, mi opinión es muy importante, pero la tuya también es importante. ¿Puede ser diferente? Sí, por supuesto que puede ser diferente, porque somos seres humanos diferentes, porque tenemos capacidades diferentes, pero también tenemos experiencia diferente. Pero esto basado en el respeto. Entonces las etapas para poder poner estos equipos a funcionar es primero ver, ¿no? Dar inicio, las dificultades, cuál es la madurez que tiene el grupo. Hay grupos que son más maduros, otros menos, y hoy, mucho más hoy en día que hablamos de las nuevas generaciones de los milenios, ¿no? Que a veces le tienen miedo a los nuevos jóvenes, a los milenios, y yo le digo, no, no le tengan miedo, porque tienen cosas importantes para compartir con nosotros. Entonces, fíjense qué tienen ustedes en este equipo de trabajo o el trabajo en equipo, ¿no? A veces están agotados. Cuando hablamos de objetivos y metas, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Brindar servicios de salud en forma personalizada e integral a pacientes, familia, al personal, esto con mucha excelencia y calidad humana. Aquí estamos comprometidos, ¿no? En esto de ofrecer la mejor atención. ¿Por qué? Y porque hoy en día hay mucha competencia, ¿no? Pero nosotros tenemos que brindar mejor atención para el paciente y su familia, y esto tiene que ser una de las metas de la institución. Hay que diferenciar si tenemos jefes o tenemos líderes, porque todos necesitamos tener un jefe o un líder, pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces, como siempre digo, ¿no? Al igual que todo, como un equipo de fútbol, uno necesita un entrenador o que la orquesta de un director funcione, pero el jefe puede ser simplemente es un jefe y no ser un auténtico líder. Y acá marcamos la diferencia, ¿no? El jefe recibe su autoridad o la posición que ocupa en la empresa frente a este equipo. En cambio, el líder es alguien que tiene esta propia autoridad en este equipo, esta cosa de diversos factores, el carisma, la entrega, la energía, las ganas de trabajar con el equipo. Y acá tienen la diferencia entre ser líder y ser jefe, ¿no? El líder cambia, crece, inspira, reconoce al otro, valora, comunica,
y señala el camino, el rumbo. En cambio, a veces los jefes simplemente se dedican a planificar, a diseñar, a presupuestar, a asignar recursos y a veces no logran lo que quieren, que es lograr el compromiso ante el proyecto. Entonces, acá tienen lo que queremos en esto de ser jefe y ser líder, ¿no? Pero uno tiene que tratar de ser justo con el equipo de trabajo. Hay mucha exigencia, pero también tiene que haber mucho respeto, mucho interés y por supuesto mucha confianza. Los integrantes del equipo no le da lo mismo una cosa que la otra, pero fíjense acá los miembros ideales de un equipo, ¿no? Este espíritu, estas ganas de dejar lo individual por ir por lo colectivo, ser colaboradores, estar dispuestos a ayudar al otro, el respeto, no solamente entre pares, sino entre equipo multidisciplinario. El carácter es muy importante esto, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, qué mal carácter tiene esta persona, o qué buen carácter, o qué buen humor. El humor es muy importante en el trabajo en equipo. Pero ojo con los líderes, o los jefes, depende de lo que ustedes tengan, ¿no? Hay que tratar a la gente con respeto. Hay que tratar de ver cómo logramos y cómo influenciamos en que logren asumir sus responsabilidades y tratar de estar siempre dispuestos a acompañar, a estar con ellos y lograr esto que hablamos de integrar grandes equipos con Empower, que después lo vamos a ver más adelante. Hoy hablamos de liderazgo situacional, ¿no? Esto entre los directivos y los líderes. ¿Qué es esto, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que la gente sea partícipe? Bueno, a veces tenemos que entrenarlos, a veces hay gente que es muy madura y otros no, otros son más expertos que otros. Hay una diversidad, pero lo más importante que ustedes tienen que saber es qué tienen. Porque a partir de hacer un diagnóstico presituacional de lo que tengo, voy a poder avanzar y crecer. Y lograr lo que llamamos cohesión del equipo. O sea, es un equipo que depende de muchos factores. Cómo están compuestos. Es lo mismo dirigir 100 que dirigir 200. Yo he tenido la experiencia de dirigir 160 y después, cuando asumí la dirección del Finoquieto, llegué a tener 800. ¿Es lo mismo el tamaño? Claro que no. Bueno, ¿qué líderes tengo? ¿Quiénes me acompañan en este proyecto? Porque para eso vamos a desarrollar un ambiente de trabajo y acá entra en juego algo muy importante que también a mí me apasiona, que es el clima laboral. Me parece que el video representa esto de la importancia, ¿no? De trabajar en equipo. ¿Qué es esto de delegar competencia? ¿Podemos delegar responsabilidad? No. No. Podemos delegar competencia, pero no podemos delegar responsabilidad. Entonces la organización delega en el equipo. ¿En base a qué? En base a la función, en base a la autonomía. Ahora, a veces yo he visto de que no pueden ser autónomos en la toma de decisión. Hay cosas que nosotros cada uno desde la disciplina que ustedes tengan, pueden tomar decisiones autónomas e independientes. Pero eso no quiere decir que yo delegue la responsabilidad. Entonces dentro de los equipos se produce esto de delegar las competencias a favor de qué? De quien realiza la actividad. No es en base a cualquier cosa. Entonces, trabajar en equipo, ¿para qué o por qué? Y bueno, porque cada vez es más complejo, los cambios en salud son constantes, necesitamos estar capacitándonos y actualizándonos en forma permanente, que es lo que ustedes están haciendo, lo cual yo los felicito. Yo siempre digo que mi cable a tierra es estudiar y continúo desarrollando mi capacidad y mi aprendizaje, porque esto a mí me hace sentir bien. Intercambiar y compartir la información. Hay que compararse y chequearse, sí, claro, ¿por qué no? Hay que aprovechar la experiencia del otro porque es un aprendizaje, la autosatisfacción, la tarea, corregir los errores y por supuesto tratar de ser estimulados. Bueno, esto me parece que es muy importante que podamos desarrollarlo en esto de poder trabajar en equipo. Ahora, ¿se frustran? Y sí, a veces hay falta de interés, a veces los líderes son los responsables,
no bajan la información, las reglas no son claras, hay mucha incertidumbre, hay desunión, no hay confianza y por supuesto que hay fallas en la comunicación, ¿no? Que eso es una de las tantas cosas que venimos hablando en estos encuentros. Pero bueno, ¿qué tipo de líderes tienen? Porque tiene beneficios trabajar en equipo. Porque si estamos todos trabajando en equipo vamos a estar motivados, vamos a aprovechar mejor, nos vamos a cansar, mucho menos, pero vamos a ser muy productivos y vamos a lograr algo que es muy importante, la satisfacción, ¿no? Y un buen clima laboral, por lo tanto, mejor rendimiento en todo esto que estamos hablando. Los trabajos en equipos a veces alcanzan niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque van desarrollando esta confianza, van creciendo juntos, van asumiendo responsabilidades, ¿no? Y también esto que venimos hablando de los límites de esta libertad de actuar en forma responsable, ¿no? Y que cada uno pueda gestionar sus habilidades y tomar decisiones. Esto también es muy importante. ¿Para qué? Y por supuesto, para conseguir los mejores resultados, que no todo el mundo lo tiene. Entonces, bueno, a trabajar con esto. También en esto del fracaso que veníamos hablando, es muy importante quiénes integran y quiénes son los líderes. ¿Por qué? Porque algunos son autistas, ¿no? Esto que decimos, son seres humanos que caminan y van por la vida. Hay que tratar de esto cambiarlo y buscar cuáles son las mejores capacidades, pero tratar de compartir, ¿no? Y ver la posición que tienen. Entonces, el líder tiene que dirigir, tiene que generar normas y procedimientos. Los integrantes tienen que aceptar y ejecutar y comprometerse al desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas actividades que son reiteradas, diarias, repetitivas, mecánicas, pero no somos robots en salud. No somos robots en salud, somos seres pensantes con sentimientos, pero también esto de poder asumir y dirigir a los otros. Y esto es responsabilidad de los líderes. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo en equipo, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Si las decisiones están pasadas por una sola persona y van a ser muy pobres. Siempre digo, una cabeza piensa mucho menos que 5. Entonces, el tomar decisiones y hacerse cargo es un trabajo de todos. Y si no, estamos, como digo yo, apagando incendio a veces, ¿no? En vez de concentrarnos de cómo podemos prevenir. Entonces, esto lleva tiempo, lleva organización y hay que planificarlo, porque si no los equipos se frustran. Pero también algo muy importante, se pierde la oportunidad de crecer. Y ahí es donde se desmotivan los grupos. Entonces, primero, el líder tiene que ser el que delega, pero tiene que ser principalmente el que asume la responsabilidad, el que se hace cargo, el que genera ideas, el que motiva al grupo a que acompañe. A esta gran velocidad de respuesta en las rutinas, ¿vieron cuando a veces ustedes escuchan, sí, presenté una nota o presenté una situación y nadie me contesta? Esto genera mucha incertidumbre. Entonces ahí empieza a haber desconfianza hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales. Pero bueno, esto es muy importante. Nosotros los líderes tenemos que dar respuesta en forma oportuna y adecuada, pero lo antes posible. La comunicación multidireccional, porque esto que nos va a dar la oportunidad de crecer. Y acá los invito a que como reuniones de equipo, existan reuniones, pero las reuniones no es en el medio de un pasillo o te digo algo en el medio de un pasillo, no, las reuniones tienen que ser planificadas, tiene que ser un objetivo, porque ahí es donde uno se debate, donde da opiniones, donde acerca estas posiciones, estas brechas que yo le hablaba, pero también ponemos en común qué es lo que nos pasa y qué necesitamos. Pero para esto tiene que haber un criterio, ¿no? Y tiene que estar planificada, las reuniones tienen que estar preparadas con seriedad. Y yo, por ejemplo, siempre hacía lo mismo, el 1 de enero de cada año le entregaba a todos los jefes y coordinadores a mi cargo las reuniones de enero a diciembre. ¿Por qué? Primero porque los jefes no son ya los que están de 8 a 16 o jefes de escritorio, como digo yo, sino que el jefe tiene que rotar por los diferentes turnos,
puntualmente en mi disciplina, que tenemos turno mañana, tarde, noche, sábado, domingo, que somos 365 por 24, la directora de enfermería no puede ser que esté de 8 a 16. Tiene que venir a la mañana, tiene que venir a la tarde, tiene que venir a la noche, tiene que venir el fin de semana. ¿Por qué? Porque la comunicación es así con el equipo de trabajo. Yo no puedo bajar lineamientos, objetivos, si yo no me reúno con la gente. Entonces la reunión tiene que estar programada en los diferentes turnos, tener una minuta. ¿Para qué? Para cuando yo te convoque, si vos sabés, si yo el 1 de enero te di y te dije que tal día vamos a tener tal reunión, si no viniste puede ser por una causa de fuerza mayor o porque no podés o porque tenés multiempleo, tendrás que dar justificación por qué no viniste, porque está citado. Eso no quiere decir que uno no lo contemple, pero las reuniones hay que planificarlas, hay que fijar el día y el orden, ¿no? Y el tiempo, porque si nosotros no fijamos el tiempo estimado, yo no puedo disponer del tiempo del otro. El tiempo es algo muy valioso, no se compra, como siempre digo, en ninguna farmacia, no se acumula, no es que digo, bueno, mañana tengo 10, 15, 30 minutos que no lo utilicé. El tiempo vuela, como decimos, entonces hay que fijar y respetar las reuniones. Es representativo, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos virtudes, tenemos defectos, somos seres humanos. Y así como el video decía, ¿no? Que entre todos podemos hacer un gran equipo. Yo les voy a estar suministrando un test de trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer diagnósticos si son jefes, si son líderes de algún equipo de trabajo. ¿Cuál es el problema que tiene el equipo de trabajo? Y los test, siempre digo, no son 100% exactos, pero sí me orientan a hacer un diagnóstico de situación. Bueno, ¿qué le falta a este equipo de trabajo? ¿Le falta confianza? ¿Qué le falta para poder crecer todos juntos? Por supuesto que este test que yo les voy a suministrar es para todos y cada uno de ustedes, no tienen por qué presentarlo, no es parte del examen ni nada por el estilo, sino es parte para poder autodiagnosticar qué nos está pasando. Bueno, hablemos de lo que es pensamiento PG, ¿no? Pensamiento grupal. ¿Qué es esto? Cuando en un grupo excluyente o muy cohesionado, la búsqueda de las coincidencias son tan dominantes que se eliminan toda posibilidad de evaluar otro curso, ¿no? Otra alternativa. Esta frase dice, nosotros tenemos razón y los demás están todos equivocados. Bueno, a ver, ojo con eso, ¿no? También cuando hablamos. Pero ante la falta de opiniones críticas, el equipo se va desarrollando con una visión propia. Ahora, lo mejor que nos puede pasar es ser autocrítica de nuestro propio equipo, porque a partir de ahí, si hay confianza y hay seguridad, vamos a poder pensar todos juntos, y el conformismo y la falta de crítica van a ir en aumento. Esto hace que haya mayor cohesión del grupo. Entonces, cuanto mayor es la cohesión grupal, mayor va a ser el esfuerzo para evitar esta discrepancia o esta discordia, ¿no? Que a veces hay, o los conflictos que suele suceder en todos y en cada una de las organizaciones que nosotros solemos estar presentes. Entonces, si tomamos decisiones en base a la misión y a la visión que tenemos y exploramos con profundidad, bueno, estos equipos están convencidos de que la decisión es la correcta y van a poder analizar otras posibilidades y derivar en el caso de ser necesario. Pero bueno, esto hay que armarlo, esto hay que trabajarlo, no se hace de un día para el otro y es un trabajo y una responsabilidad de todos, ¿no? Así que ahí tenemos que ver de qué maneras podemos trabajar. A veces tomamos decisiones en base a la visión que tenemos y cuando digo esto es, a ver, ¿estamos convencidos de lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿Analizamos si tenemos alguna otra posibilidad o si estamos equivocados? ¿Qué es esto? Bueno, este síntoma del pensamiento grupal a veces se encuentra que son invulnerables, ¿no? Que tienen un estereotipo, que tienen a veces presiones, a veces ellos mismos se autocensuran, pero son guardianes de sus ideas. Entonces fíjense esta frase, ¿no? Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir que tu lado del bote se está hundiendo. Bueno, tenemos que trabajar en equipo. Pero dentro de las instituciones nosotros tenemos personas como personas en sí, pero también tenemos personas como recurso. Y acá es muy importante que podamos diferenciar
persona como persona o persona como recurso, porque no es lo mismo. Las personas como personas tienen individualismo, tienen aspiraciones, tienen actitudes, tienen objetivos personales. En cambio, como recurso en sí de una empresa, hay habilidades, hay capacidades, hay experiencia, más o menos, pero son tratados como un estándar, ¿no? Y son generalizados. Y todos tenemos factores externos que afectan dentro de las organizaciones. Entonces, está el ser humano, está el individuo, pero hay diferentes factores que ya pueden ser las presiones de los superiores, la influencia de los colegas, el cambio en la tecnología. Yo siempre digo, la tecnología llegó para quedarse. Entonces, la tecnología es un aliado que nosotros tenemos y tenemos que saber sacar el mejor provecho para poder ocuparnos de otras cosas que no lo puede suplir la tecnología. Yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Desde mi disciplina se hizo un estudio donde a un robot repartía la medicación de los pacientes en base a todo un sistema de un software tecnológico. Pero saben que a la hora del resultado final el paciente sabe qué necesitaba y qué pedía, la interacción, la comunicación, el afecto. Y eso no lo reemplaza la tecnología. Entonces, tengamos en cuenta que estos factores, que a veces son externos, viven y conviven con nosotros en la organización. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Por eso tenemos que armar programas de capacitación y de desarrollo, pero del ser humano. Por eso tenemos que trabajar con esto de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Para qué? Para tener las mejores condiciones de trabajo y tener esta gran energía que se necesita. Ahora, la gran pregunta que siempre les hago, ¿se pusieron a pensar por qué la gente trabaja? ¿Para qué trabaja la gente? ¿Por qué algunas personas tienen un gran nivel de productividad y otros no? ¿O menos? Bueno, yo no me daba el tiempo para compartir en esta hora que tenía, pero les recomiendo que miren en YouTube, que busquen de Freddy Kosman, Tu trabajo no es tu trabajo. Es un video un poco más extenso, entonces a mí no me daba los tiempos para compartir con ustedes, pero bueno, esto los va a llevar a pensar, ¿no? ¿Para qué trabaja la gente? Y acá entramos en lo que es la motivación humana, ¿no? Esta es la más conocida, la de Maslow. La pregunta que les hago a ustedes, ¿dónde se encuentran? ¿Están en lo fisiológico? ¿Están en lo de seguridad? ¿O están en autorrealización? Bueno, es bueno saber dónde estoy para saber dónde quiero ir. Pero les voy a presentar acá algo que siempre lo hago comparativo para mis alumnos, ¿no? Entre Maslow y Herbert. Porque a veces estas dos teorías de Herbert no las conocemos mucho, ¿no? Esto de la motivación y lo higiénico. La motivación está relacionada con el trabajo, con el desarrollo, con la responsabilidad. Mientras que lo higiénico está relacionado con los vínculos, con la calidad, con las políticas, con las condiciones de trabajo, con el salario y con la seguridad laboral. Esto para mí es muy importante. Porque si no, siempre digo lo mismo. Las expectativas que tiene la gente y la expectativa que tiene la organización está como separado, como disociado. Entonces, si esto está así, ¿a dónde vamos? Fíjense la diferencia entre lo que la persona espera de la organización y lo que la organización espera de la persona. La gente quiere un lugar de trabajo excelente y la organización quiere enfocarse en la misión. La gente quiere oportunidad de crecer, de educar, hacer carrera. En cambio, la organización, visión. La gente quiere reconocimiento, recompensa. La gente quiere enfocarse en el cliente interno o externo. Las personas quieren libertad y autonomía. Las organizaciones quieren enfocarse en la meta y en los resultados. La gente quiere liderazgo renovado. Las organizaciones, mejor y desarrollo continuo. La gente quiere capacidad de empleo y ocupación. En cambio que la organización, trabajo participativo. La gente quiere camaradería, compañerismo. La organización, compromiso y dedicación. La gente quiere calidad de vida. La organización busca talento, habilidades y competencia. La gente quiere participar en la toma de decisiones. Y ojo con esto, porque cuando yo le doy participación en la toma de decisión, se logra algo que no se considera comprar en ningún lado, que es compromiso y dedicación. Mientras que a veces las empresas quieren el aprendizaje continuo y el crecimiento. Y por supuesto que la distracción, la alegría y la satisfacción, la gente lo necesita. Algo que
siempre me he dedicado en todos los lugares que he realizado gestiones, encuentros sociales, fuera de lo institucional. No sé por qué, pero ustedes, no sé si les pasará lo mismo, pero vieron que a veces se reúnen a una cena, a un cumpleaños, y no invitan a los jefes, a los líderes, como si estuvieran separados en la organización. Formamos parte de la organización. Por lo tanto, lo que yo me dedicaba era hacer festejos de cumpleaños, hacer cenas, hacer días de campo, hacer alguna distracción. Pero otra de las cosas que incorporábamos acá con las personas que trabajaban en colaboración en el equipo era su familia. Así que compartíamos lindos días con nuestros colaboradores, con la familia, con los nietos, con los hijos, y esto hacía a formar grandes equipos de trabajo. Pero bueno, y las organizaciones quieren ética y responsabilidad social. Con esto hay que trabajar. Pero vivimos en un contexto social, político, económico muy complicado, con muchos problemas. Quienes me conocen, esta diapositiva la he compartido, pero hace 10 años atrás. ¿Por qué? Y porque depende, no sé ustedes, pero nosotros acá en Argentina vivimos en este tornado permanente. Entonces, ¿cuáles son las realidades que tenemos? Y bueno, encontramos con la gente que está cansada, está enojada. Eh, Esto es lo que nos está pasando en los últimos años, ¿no? Este descenso de ganas. Ya no quieren debatir, no quieren mostrar su descontento. Entonces, estamos viendo qué hacemos. ¿Cuál es mi realidad? Si yo hago diagnóstico, por eso les voy a suministrar este test, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Pero la tecnología que llegó para estar interconectados en forma global, ¿quién me hubiese permitido hace 20 años estar haciendo con ustedes esta grabación para esta diplomatura? Y no, porque no sé, hace 20, 30 años no teníamos estos medios para poder hacer esto. Pero bueno, lo que llegó hay que saber utilizarlo también. El mundo está totalmente fragmentado, pero lo que no puede hacer la tecnología o los vínculos electrónicos es que nosotros nos distanciemos. Nosotros tenemos que estar lo más comunicado posible como seres humanos viviendo en una comunidad. Y para esto hay muchos países donde se disputa mucha violencia, a veces amenazada la paz a nivel nacional o internacional, pero nosotros tenemos que ver en este mercado que nosotros estamos inmersos de cómo podemos hacer esto, ¿no? Un nuevo contrato social. Y para esto hay que hablar con las organizaciones dentro donde yo estoy trabajando y tratar de eliminar los puestos que son innecesarios o a veces burocráticos. Entonces hay que incorporar los trabajos temporales. ¿Por qué? Y porque a veces hay picos donde se requiere más personal que otro. A ver, yo voy a dar siempre el ejemplo desde la gestión como directora de enfermería. ¿Por qué los turnos de enfermería siempre son fijos, de 7 a 14, 14 a 21, 21 a 07? Yo doy siempre mi ejemplo en la guardia del sanatorio. Yo observaba que a las 18, 19 horas era cuando más volumen de pacientes venían a la guardia. ¿Y por qué esto? Y porque la gente sale de trabajar, no se siente bien, van a la guardia a hacer la consulta médica. Entonces yo una de las cosas que instauré fue, bueno, el horario era de 6 a 13, de 13 a 20. Bueno, instauré un turno intermedio de 17 en adelante hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque era cuando más pacientes venían y nosotros teníamos algo que hacíamos triage, entonces bueno, se requería del personal de enfermería. Ahora yo pensé también en la persona que hacía el triage o ocupaba este lugar. Primero quisiera que fuese un hombre. ¿Por qué un hombre? Porque no es lo mismo a las 12 de la noche salir de una institución con un nivel de seguridad más o menos que salir una dama. Entonces, bueno, seleccioné que fuese un hombre. Después, si es posible que viviese cerca de la institución, porque no es lo mismo salir a las 12 de la noche y tener 2 horas de viaje. Bueno, la verdad que a mí me dio mucho resultado, pero a partir de que lo medí cuántos pacientes me ingresaban a las 6 de la mañana y cuántos pacientes me ingresaban a las 6 de la tarde. Y a partir de eso tomé decisiones. ¿En qué? En equipo. ¿Dónde? En las reuniones que vengo hablando con ustedes de qué deben hacer. Por eso les digo, a veces tenemos trabajos o tenemos épocas, pasa lo mismo con la pediatría o con los picos de bronquiolitis en los niños. Bueno, esto va cambiando y nosotros tenemos que tener algo que es muy importante, que es adaptabilidad. Más rotación. A ver, muchas, acá al menos en Argentina,
tenemos que hay diversidad de salarios, entonces bueno, la gente tiene una alta rotación. Bueno, lo importante es cómo yo hago para retener a este personal, qué hago yo desde el líder para que la gente esté contenta y que elijan estar trabajando con nosotros. Y esto es muy importante porque desarrollamos escenarios diferentes. Hay una nueva búsqueda del significado, ¿no? Esto del escepticismo, la fragmentación las relaciones que van cambiando. Hoy los valores y las virtudes se discuten ampliamente y la gente se preocupa, ¿no? Para tratar de ver qué hacen, de contar con los mejores expertos. Y bueno, la familia y los amigos siguen siendo la mejor fuente más confiable de la información, ¿no? Pero estamos buscando, ¿no? Este nuevo significado. ¿Qué quiero yo con mi vida? Y vamos a hablar de esta palabra que está de moda, el empowerment, hace unos años que está de moda, ¿no? Pero ¿cómo armamos equipos de alto rendimiento? Fíjense, acá les traje los 4 acuerdos, ¿no? Que se los recomiendo, pero no solamente como equipo de trabajo o en una institución, se los recuerdo para su vida cotidiana. Hagan siempre lo mejor, ¿no? Si uno siempre hace lo mejor, nunca se va a arrepentir en la vida. Y siempre lo que hagas, no esperes nada del otro, porque es dar sin esperar recibir. Honren con la palabra, sean coherentes con lo que dicen y lo que piensan, pero tienen que ser auténticos, tienen que resistir archivo, como decimos al menos acá. No siempre resisten archivo. Yo siempre digo, ¿no? Quienes me conocieron hace 36 años atrás, cuando inicié en esto de desarrollar esta disciplina, yo resisto archivo, tengo la suerte de poder pensar y trabajar en el día a día para un mejor desarrollo en estos equipos que he desarrollado, pero hay que honrar la palabra. No se tomen nada como personal, porque las situaciones son laborales. Entonces les vuelvo a insistir lo que hablamos en la primera clase en comunicación. No dañen las relaciones, acuérdense del papel arrugado. Y no supongan, indaguen, pregunten, aclaren, porque si no, lo único que hacen van a estar enojados sin tener resultado. ¿Qué es esto del empower? Bueno, es una forma de tomar decisiones y de ver cómo bajamos a los diferentes niveles. Pero a veces necesitamos reestructurar las organizaciones, ¿no? Y no es lo mismo la reingeniería que la propuesta de mejora. Y esto también lo tienen que tener ustedes muy en claro qué quieren hacer. Porque la reingeniería es borrón y cuenta nueva, doy vuelta a la hoja y empiezo de cero, y a veces las organizaciones no están preparadas para eso. En cambio, sí, para una propuesta de mejora continua, y esto van a hacer que ustedes puedan hacer algo. Pero bueno, ustedes saben qué organización tiene y a qué están dispuestos a hacer. Hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no? Donde nos dan información, donde nos ayudan a estar cada vez más comunicados, pero más rápido, ¿no? Y a poder estar bien organizados. Si nosotros vamos hace 30 años atrás y no teníamos un Excel, una tabla dinámica donde podíamos recolectar y sacar datos, pero esto hace a la importancia de crecer todos juntos. Y llegó algún día la globalización en este mundo donde, bueno, cambian las cosas y nosotros también nos tenemos que adaptar, porque la globalización llegó. Y el paso del tiempo, los líderes tienen que generar los cambios en las corporaciones. Fíjense, acá dice, no hay almohada más cómoda que tener una conciencia tranquila, y esto es real. Yo siempre le decía a todos mis colaboradores, decía, miren, yo me puedo equivocar, puedo ir para atrás y volver a pensar, pero cuando yo me acuesto a la noche tengo mi conciencia tranquila, porque mi objetivo fue hacer lo mejor para poder desarrollar. Y el nuevo líder tiene que aprender a esto, ¿no? A crecer y a generar ambientes de trabajo sanos, saludables. Y a esto nos referimos cuando hablamos del empower, ¿no? ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde podemos sumar la tecnología en esto de la información que uno quiere alcanzar? Entonces, no solo es delegar poder y autoridad a la gente, sino también esto del sentimiento, que ellos son dueños de este trabajo, que además utilizan la herramienta para poder brindar una calidad. Ahora, esto que les decía, la reingeniería, no todo el mundo está preparado, pero hay que ver cómo hacemos estos procesos, ¿no? De poder llevarlos en la empresa y desarrollarlos. Fíjense lo que dice
esta diapo que acá les comparto, ¿no? Cuando un mediocre obtiene un gramo de poder, cree que tiene una tonelada de autoridad. Ojo con el autoritarismo, ojo con los líderes. Entonces para esto después vamos a ver qué es necesario, saber a quién elegimos como líderes, y no a dedocracia ni por amiguismo. Entonces se considera que esto es un movimiento que lo que intenta es dar a la gente entrenamiento, pero llevar a las decisiones frente a la gente que está haciendo la actividad y que está entrenado y que asume esta responsabilidad en el puesto y que elige qué método va a elegir para tener éxito. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Definan y evalúen los puestos de trabajo. Porque a veces, entre lo que uno considera que espera y la expectativa, hay una gran diferencia. Entonces, si yo le digo, ¿para qué tomo o para qué tengo esta definición de puestos? Enfermero, kinesiólogo, médico. La gente ya sabe lo que espera. Pero después lo tengo que evaluar. La evaluación de desempeño es una de las herramientas más poderosas en la organización y en todo lo que está relacionado con la gestión, porque me va a permitir sentarme con el otro en una instancia de diálogo y por supuesto de comunicación para poder decirle al otro qué está bien y qué no está bien. Entonces, poder decirle de qué forma yo lo puedo ayudar, de qué forma lo puedo acompañar, a generar este cambio que se necesita en la organización. Entonces los sistemas de comunicación juegan un papel muy importante en esto. ¿Para qué? Para ser muy efectivo. Y recuerden lo que a veces hablamos aquellos que hacemos presupuesto, ¿no? La diferencia entre la eficiencia y la eficacia está dado por el costo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces hay que ver cómo podemos evaluar algún programa de reconocimiento, porque está muy bueno esto de sentirse reconocido. Yo te puedo venir a felicitar, decirlo. Bueno, yo he implementado varias cosas desde lo organizativo, desde regalarle una cena para la pareja, para dos amigos, en base a qué, a la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque yo los quería valorar y hacíamos todo un encuentro con todo lo en los cambios de turnos para felicitar a aquellos que tenían un buen desempeño. Y este programa de reconocimiento es muy valorado por el personal. Pero también voy a las situaciones de las quejas que a veces llegan a los pacientes. ¿Que a quién le gusta escuchar queja? A nadie. A nadie le gusta escuchar quejas. Pero sí, cuando llegan las felicitaciones o los reconocimientos no llega la gente, llegan las quejas. Entonces, una de las cosas que yo trataba de hacer era compartir estas felicitaciones, aunque fuese de pediatría, lo compartía con todo el equipo, también de terapia, también porque la gente tiene que estar informada, ¿no? Y en base a eso poder ver cómo seguimos creciendo. ¿Cómo hago la selección y la promoción de personal? Bueno, yo siempre recomiendo que si ustedes tienen grandes colaboradores, pueden hacer promociones internas. Yo siempre recomiendo tratar de hacer promoción interna porque esto le da la imagen que uno puede crecer dentro de la organización. Entonces la gente está más interesada y creen que hay un desarrollo interno en la organización. Ahora, si cada vez que tengo que seleccionar un jefe lo voy a buscar afuera, y bueno, no estoy predicando mucho con lo que digo. Entonces esto es muy importante para tener en cuenta en esto del Empower. Las personas con motivación y con esta habilidad tienen una energía diferente, ¿no? Y generan un clima diferente en esto de los climas laborales. Fíjense acá, dice, el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas que tenés a tu cargo. Y esta es la responsabilidad que tenemos todos los líderes para poder formar grandes equipos de trabajo. Y no hay que esperar que la gente marque la posición. A veces hay que ayudarlo a desarrollar las habilidades. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de la capacitación. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos hacer que el trabajo sea de la mejor manera, pero que impacte de una manera que no sea cualquiera. Entonces hay que ver las habilidades, pero también para esto tenemos un servicio al cliente, ¿no? El cliente interno y el cliente externo. Entonces para esto tenemos que buscar los mejores soportes, tratar de ver cuáles son los mejores líderes que tenemos y tratar de formar estos grandes equipos de trabajo con autonomía. El entusiasmo es el combustible de la vida y nos va a permitir llegar a destino. El tema es si tenemos combustible, ¿no? Porque a veces las empresas fomentan esta formación de trabajos en equipo y otras no.
Entonces, ojo, detecten cuáles son los puntos de alarma que hacen que sean ineficientes, porque si no, como les dije en una de las anteriores presentaciones, cualquiera que ingresa a una institución puede valorar, puede evaluar, pero también puede juzgar la ineficiencia. Entonces, hay que ver cuáles son las formas. Para esto existen muchos métodos, y mucho más hoy que tenemos la tecnología, para ver cuán satisfecho está nuestro cliente externo, pero también nuestro cliente interno. ¿Por qué? Porque dentro de la organización nosotros tenemos clientes que tenemos que respetar. Y si ustedes recuerdan, yo les hablé en las presentaciones anteriores de la importancia de la actitud, ¿no? Y acá voy a compartir con ustedes un video que a mí me encanta, pero les recuerdo que entre la aptitud del 20%, el 80% está relacionado a la actitud. Bueno, a mí me parece súper interesante este video, porque dice, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué asumimos? Si yo no salgo del problema, bueno, me lo llevo a mi casa, lo comparto con mi familia, y la verdad que no son cosas muy positivas que digamos. Entonces, traten de ver qué hacen en la cotidianidad, cómo hacen de que sean seres humanos positivos y no situados en el conflicto, ¿no? Bien, a veces las instituciones intentan mejorar, pero bueno, vamos a ver que implementan un montón de citas que cualquier libro lo pueden encontrar. El tema que yo trato de compartir con ustedes es mi experiencia, ¿no? Pero han escuchado hablar de plática motivacional, círculo de calidad, calidad de vida, organización. Bueno, sí, sí, son diferentes formas de poder expresar esto que queremos, cómo desarrollar las personas con éxito, ¿no? Pero nada de esto se compra, esto se desarrolla en la cotidianidad y en los equipos de trabajo, pero todos juntos, ¿no? Esto de tener pasión, de tener ganas, de tener un buen clima, de servir, de brindar servicio, porque nosotros hemos elegido esto de brindar servicio, ¿no? Entonces para esto hay que ver sistemas de sugerencia, hay que tratar de entrenar a la gente. Por eso hoy en día se utiliza mucho esto de lo que hablábamos del coaching en las clases anteriores en las organizaciones. Pero les recuerdo que primero tenemos que empezar por los líderes o los directivos y tratar de tener vínculos de relaciones sanos, ¿no? Relaciones cercanas, y para esto hay que mejorar la comunicación. Entonces, recuerden que el trabajo pertenece a la compañía, no a la persona, pero nosotros las personas estamos dentro de la compañía, entonces formamos parte de esto. Y uno está haciendo solo lo que se le pide, y no, a veces está lo que decimos el valor agregado, ¿no? Entonces, ¿el trabajo no importa realmente? Sí, claro que importa, pero uno no sabe qué tan bien lo está haciendo si en el otro no me lo dice. Y uno tiene que mantener a veces la boca cerrada, y esto no está bueno, no poder expresar lo que pienso o lo que siento. Entonces acá está en que lo llevo a pensar y a reflexionar qué están haciendo ustedes en sus ámbitos de trabajo. El trabajo es algo diferente de lo que uno es. Y uno tiene poco o ningún control del trabajo. ¿De qué depende? Muchas veces de los líderes, de lo que me dejan hacer. Voy a compartir con ustedes esto que se llama SAP, ¿no? Esta fuerza motivadora que le da energía a la gente, ¿no? Como guía de acción. Se conoce como SAP, que es una fuerza, que es un rayo de energía, como si fuera la seta del zorro, ¿no? Pero donde las personas se sienten motivadas para poder hacer su trabajo con esto que le decía, ¿no? La mejora continua y el valor agregado. Lo opuesto al SAP es SAP, pero con S, ¿no? Que es lo negativo. Bueno, las preguntas que yo le hago a ustedes, ¿ustedes tienen SAP con Z o SAP con S? ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, lo negativo, esto de que menosprecio a la gente, no lo valoro. Bueno, ojo con esto, ¿no? Porque así tenemos los resultados que tenemos. Entonces, cuando la gente es elogiada, cuando trabajan en equipo, cuando se le brinda conocimiento y todo eso, tienen una actitud diferente. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes esto del síndrome del sapo. Ojo con esto, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en los que hacemos liderazgo, ¿no? La soberbia, esto de sentirse superior al otro, la arrogancia, la actitud que uno tiene
¿no? La prepotencia, esta actitud de quién tiene más poder, ya esto tiene que diluirse. Y la obstinación, ¿no? Aquellas personas que son tercas o que siempre creen que tienen la razón, que la única opinión es la válida, esto ya no debería existir más. Pero vamos a ir a ver cuáles son los 3 pasos del SAP, ¿no? Primero, el autoestima. Después tratar de escuchar y responder con empatía y con asertividad, ¿sí? Y también pedir ayuda, porque a veces los problemas no los podemos resolver solos, entonces hay que pedir ayuda y saber pedir. El SAP consiste en esto, ¿no? En delegar autoridad para dar responsabilidad a la gente y tratar de compartir, ¿no? Pero les recuerdo que cuando compartimos las responsabilidades no significa que la abandonamos, no es que la delego, porque yo como líder tengo la responsabilidad, no la puedo delegar. Y el propósito es la importancia, ¿no? Este proceso. Pero fíjense lo que dice esta imagen. No se trata de retener al talento, se trata de que el talento elija quedarse. Y esto es muy importante, esto lo tienen que tener muy en claro en todas y en cada una de sus organizaciones. Entonces, ¿quiénes van a determinar este grado de motivación en la gente? Primero, en orden de importancia, el jefe, el líder. Después las personas que trabajan. Y por supuesto, la administración o la organización en sí. Pero fíjense lo que les pongo acá, ¿no? Lista de pequeñas cosas que no tienen precio. Una sonrisa que te cura cuando estás herida. Una caricia que te arropa cuando tenés frío. Un abrazo que te llena cuando estás vacío. Unos ojitos que te buscan cuando estás perdido. O una voz que te dice donde sea, pero contigo. Acá estoy. Y esto es lo que tenemos que compartir los líderes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente se inspire en esto de integrar equipos con gran empower? Y fíjense que acá tienen la diferencia entre lo físico, lo mental, lo emocional y lo esencial, ¿no? Cómo empezar a implementar esto, cómo dar feedback, ¿no? Cómo hacer estos equipos de alto rendimiento y lograr nuestros objetivos. Pero principalmente está esto muy ligado al clima laboral. Y para integrar el Empower tenemos algunas fortalezas, ¿no? Primero, las relaciones. Esto es lo más importante, ¿no? Cómo yo genero relaciones saludables. Después hagan hincapié en cada una de disciplina, porque no es lo mismo el que es médico, que es enfermero. Bueno, vean desde lo disciplinar. Y después el orden, que la gente pueda sentir que trabajan en un sentido ordenado, estructurado, organizado, con procesos. Y esto hay que hacerlo. Y acá vamos a lograr el último, que es el compromiso, ¿no? Esto es muy importante, de qué manera yo logro la influencia en el otro, pero logro el compromiso. Hoy está de moda esta palabra que es la resiliencia, ¿no? Después de las situaciones pandémicas. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es la capacidad que nosotros tenemos de sobreponernos en momentos tensos, críticos, y de tratar de adaptarnos a este momento, pero también de cómo podemos volver a la normalidad. Y la resiliencia es eso, es un término que deriva del verbo latín, ¿no? Que significa saltar hacia atrás y rebotar, pero volver a buscar el equilibrio. Y esta es esta capacidad que las tenemos todos, ¿no? Pero tenemos que ver qué pasa con este dolor emocional o con este trauma. ¿Todos reaccionamos igual? No, no, no. La teoría dice que la resiliencia es la capacidad de ser asertivo, de tomar decisiones, pero todos somos diferentes. Todos tomamos actitudes diferentes, algunas más correctas, otras menos correctas, otros con miedo, otros sin miedo. Yo siempre digo, ojo con el miedo. El miedo a mí me paraliza, el miedo a mí no me deja crecer, el miedo a mí no me deja avanzar. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto. Todo el mundo conoce, y no puedo dejar de hablar del síndrome de burnout, ¿no? Pero quiero hablar del síndrome de burnout para ir al síndrome de burnout, que es algo que no todo el mundo conoce y quería compartirlo con ustedes. Todos conocemos esto porque está muy estudiado, principalmente en Estados Unidos, en el personal de enfermería. Pero rápidamente voy a hablar los 3 componentes. Digo enfermería, pero lo padece todo el personal, que en general los que más padecen son los de salud y los de educación. Pero es esto de estar agotado emocionalmente, sentir que uno ya no da más, que está muy cansado, que ese estado anímico no es el que yo quiero para mí. La despersonalización, ¿no?
esto donde los pacientes que están cuidando pasan a ser el cardíaco, el diabético, o sea, están totalmente despersonalizando y ya no sienten placer en el trabajo, ¿no? Entonces estos tres elementos es los que nos lleva al síndrome de burnout. Por eso vuelvo a insistir en esto, que ya lo vimos en otra presentación, la diferencia entre la emoción, este estado súbito e inesperado que llega, que es una conducta, que es una respuesta ante algo, ante un estímulo, versus el sentimiento, ¿no? Esto de que tengo vivencia y experiencia, que deja huella y que por supuesto es mucho más complejo y más duradero. Entonces hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento, la tenemos que tener muy en claro, por eso los invito a leer y a trabajar con todo esto de la inteligencia emocional, a reaccionar frente a determinados estímulos, ¿no? Bueno, pero ¿de qué manera? ¿No? Pero recuerden que estas emociones son cortas, ¿no? Me llevan a actuar. Entonces, ojo, sentimientos, ¿no? Estos estados de ánimos que tengo, que siento, qué ganas que tengo. ¿Tengo ganas de venir a trabajar a esta institución? O algunos escuchan y dicen, ay, no, ya no tengo ganas. Bueno, ojo con esto, ¿no? Porque esto hace el trabajo en equipo. Entonces, la diferencia en esto del sentimiento y la emoción, entre la conciencia y la reacción, hay determinados ejemplos, ¿no? No es lo mismo el amor que la rabia, no es lo mismo la paz que el resentimiento. Así que trabajen con esto. Y quería llegar al síndrome de burnout, porque esto es una nueva tendencia que hace unos años que yo lo vengo trabajando, que este síndrome está compuesto por dos palabras, ¿no? Aburrido y afuera, ¿no? Burnout. Y de la combinación de estas dos palabras, uno encuentra esto de encontrarse fuera del aburrimiento, donde el trabajador con este síndrome es alguien que se encuentra en cierto modo más allá del aburrimiento. Entonces está descontento, no tiene ganas. Esto significa que no quiere decir que no pueda dar. El tema es que se siente así, ¿no? Y aparece en la vida y aparece esta emoción. Entonces hay que tener muy en cuenta que a veces esto no lo tolera la gente, no es lo que quiere. Entonces hay que ver de qué manera nosotros podemos trabajar con este síndrome, que no todo el mundo lo conoce, pero que es lo opuesto al síndrome de burnout. Pero tengan en cuenta los tres elementos que tiene. La infraexigencia. Hay gente que se exige, pero hay un gran desinterés y hay un gran aburrimiento en el puesto de trabajo. Entonces acá marcamos la diferencia en esta estrategia de las conductas que tienen nuestros trabajadores en las organizaciones o en las empresas, para ver de qué manera podemos manejar esto de la mejor manera, pero con estos tres elementos, ¿no? que recién les decía. En el aburrimiento nos encontramos con esta falta de ganas, de estar desorientado, esta infraexigencia, ¿no? Esta sensación de que yo puedo dar más de lo que uno les está exigiendo. Y después llega el desinterés, que es la falta de identificación en el trabajo. Por lo tanto, hay varias investigaciones, y acá le nombro la de Wilson, donde identifican los atributos para formar estos equipos con alta eficiencia o alta empower. ¿Qué es esto del empower? Es darle poder al otro. Y para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, me he cansado de hablar en la presentación del día de hoy de los líderes, pero necesitamos un líder que sea participativo, que podamos compartir la responsabilidad y, reitero, no delegarla. La comunidad del propósito, yo tengo que decir que quiero una muy buena comunicación, mirar estratégicamente hacia el futuro y tratar de concentrarse en la tarea, pero de la mejor manera. Para esto necesitamos buscar los talentos, ¿no? ¿Cuáles son los talentos creativos que tenemos? ¿Cuáles son estas respuestas rápidas que requiere nuestro cliente, ya sea interno o externo? Para esto hay que trabajar en esto de establecer equipos de alta eficiencia y tratar de ver cómo desarrollamos estos procesos. Y para esto necesitamos algunas etapas. Primero, es muy importante cómo yo voy a hacer la recolección, el reclutamiento, cómo hago la selección del personal. A dedocracia, por amiguismo, por el boca en boca, por avisos en los diarios. Bueno, pero está bien, bárbaro, se pueden presentar mucha gente, pero lo que digo es, ¿qué es lo que ustedes quieren? Busquen, porque para poder armar grupos o equipos de trabajo tienen que tener usted bien definido cuál es su objetivo. Y a partir de ahí van a poder tener equipos o van a poder tener grupos. Entonces, para armar estos grupos de trabajo necesitamos, definan el puesto, cuál es la estrategia, cómo la definen y para qué.
¿Cuál es el objetivo? Tengan una visión, tengan principios y valores. Bueno, ¿a qué me refiero con educación? ¿A qué me refiero con trabajo en equipo? ¿A qué me refiero con honestidad? Describan esto, ¿no? Porque así la gente lo tiene claro y lo va a poder compartir. Definan cuál es su objetivo, cuál es el camino que ustedes van a seguir. Y por supuesto, espacios de diálogo. Entonces, hay algunas características que tienen los equipos de alto rendimiento. Los invito a que hagan una reflexión de qué tienen y qué no tienen, pero no destructivamente, sino para ver cómo todos juntos pueden crecer. ¿Tienen un propósito claro o si no les va a pasar esto? Fíjense acá, no tenían claro cuál era el propósito. Cuando llegaban al final, las vías no se unían. Entonces, ¿tienen este propósito claro? ¿Cuál es la efectividad de la comunicación para adentro y para afuera de la organización? ¿Hay voluntad de aprender de los otros y con los otros? ¿Participamos en el grupo? ¿Queremos desarrollar equipos de alto rendimiento con nivel de responsabilidad y compromiso? ¿Estamos orientados a solucionar problemas? Porque el conflicto no es un problema, el conflicto es una posible solución a un problema, pero no lo tengo que vivir como ay, tengo un conflicto, no, es una oportunidad de aprendizaje, pero para esto tiene que estar basado en el diálogo. Traten de buscar la excelencia, traten de ser eficientes y eficaz. Recuerdo que la diferencia entre eficiencia y eficaz es el costo. Celebren los logros, lo mejor que nos puede pasar, celebrar todo junto, pero también traten de involucrar a todas las personas, porque todos tenemos un rol que desempeñar en las organizaciones, pero si todos compartimos el objetivo, nuestra función, nuestras relaciones son sólidas, basadas en la confianza, vamos a lograr esto que queremos. Equipos multidisciplinarios para problemas multidisciplinarios. Entonces no hay que armar solamente reuniones con una disciplina. Bueno, se reúnen todos los enfermeros, se reúnen todos los kinesiólogos, se reúnen... No. Equipos multidisciplinarios, porque los problemas a veces inician en un lugar y terminan en el otro y entraron en juego muchas disciplinas. Entonces traten de ser innovadores, busquen la innovación para poder lograr el éxito y el compromiso, que es una de las mejores cosas que les puede pasar. Bien, y dando ya por casi finalizada esta presentación, espero que sea de utilidad, que puedan hacer un autodiagnóstico de su equipo de trabajo con el test que les voy a dejar. Y acá les dejo una imagen de las enfermeras del sanatorio donde yo estaba, donde yo les decía yo quería una enfermería que escuche, quería enfermeras bien arregladas y bien en condiciones, porque esto hace a la imagen de los profesionales. Así que bueno, nada, ellas se sacaban fotos y me las mandaban para decir estamos arregladas y estamos con esto de una enfermería que escucha en forma activa. ¿Para qué? Para tener una comunicación eficiente y eficaz.